Bueno, también utilizamos mucho lo que es la resonancia y la ecografía. Acá les muestro un poquito lo que es resonancia de columna, que en espondilitis no les mostré, pero lo mismo podemos ver con las técnicas de supresión grasa, el edema óseo, eh, como en este caso, que vemos, y muchas veces se ven como en el sacro las esquinas brillantes. Y en la ecografía también tenemos características distintivas. Por ejemplo, arriba estamos viendo una ecografía con Doppler de un paciente con psoriasis que tiene una afectación más peritendinosa y no tanto de la sinovial como el paciente de abajo que tiene artritis reumatoidea. Bueno, para la artritis psoriásica también tenemos criterios de clasificación propios, que son los criterios Caspar, que también se usan para los ensayos clínicos. Estos se usan bastante. Para clasificar un paciente con artritis psoriásica, tiene que tener una artritis que puede ser periférica o axial y 3 puntos de las distintas categorías de abajo, que son la presencia de psoriasis, que puede ser actual, o la historia, digamos, ya diagnosticada por un especialista. La distrofia ungueal, que no es cualquier tipo de distrofia, sino onicólisis, pitting o hiperkeratosis, observada también por un especialista. El factor reumatoideo negativo, dactilitis, y el último punto es lo que les mostré antes, la neoformación sea yuxtaarticular, o sea, las erosiones con reborde óseo yuxtaarticular. Bueno, en lo que es el tratamiento, lo mismo, les dejo las guías, que tenemos las guías propias de la Sociedad Argentina de Reumatología, y también tenemos guías del Colegio Americano, de EULAR, que es la Asociación Europea de Reumatismo, de GRAPPA, que es Grupo de Especialistas en Artritis Psoriásica, que son las recomendaciones que tenemos ahí abajo a la derecha de 2021. En general son muy parecidas. También, bueno, nos van a hablar de lo que es el trabajo multidisciplinario en los pacientes con psoriasis, que es fundamental. Siempre tenemos que consensuar con el dermatólogo. A veces prima más el compromiso cutáneo, a veces más articular. Hay algunos tratamientos que están probados solo para piel, otros tratamientos que nos sirven para las dos cosas. Si el paciente tiene artritis psoriásica, siempre obviamente tratamientos que nos llevan para las dos cosas. En este caso, sí, en artritis periféricas usamos metotrexato. El metotrexato nos sirve para la piel como para lo auricular, pero si el paciente tiene compromiso axial, es lo mismo que el condilosante, va directo a tratamiento con biológicos, ¿sí? Hoy día tenemos, aparte de los anti-TNFs, múltiples tratamientos biológicos, muchos de los cuales son 100% efectivos en el dominio de piel, no tan buenos resultados en el dominio articular, son más parecidos a los anti-TNF o a cualquier otro tratamiento, pero en el dominio de piel hoy día tenemos muchos tratamientos con hasta un 100% mejoría, así que tratamos de enseñarle al paciente que no se dé por vencido. Los pacientes con psoriasis son muy particulares porque han pasado por múltiples tratamientos, muchos tratamientos no médicos y por muchas veces desde la infancia con muchas decepciones, así que hoy en día tenemos mucho para ofrecerles y lo importante es que estén evaluados por el especialista, tanto el reumatólogo como el dermatólogo. Bueno, pasando un poquito a artritis reactiva. La artritis reactiva es la inflamación articular que tenemos como consecuencia de un proceso infeccioso que está por fuera de la articulación, ¿sí? Es una artritis con un inicio a distancia. Las artritis reactivas las dividimos en posvenérea, que son las secundarias a una infección urogenital, posdisentéricas o por infecciones respiratorias. Esas son las más frecuentes, pero puede haber una artritis reactiva por distintos tipos de infecciones. También tenemos, que no la agregué acá porque es diferente, la artritis post-estreptocóxica, que no es lo mismo que la fiebre reumática. Como saben, en adultos no hay fiebre reumática como todo el conjunto clínico, sino que lo que sí podemos llegar a encontrar es la artritis post-estreptocóxica, que es solamente el compromiso articular. No tenemos compromiso ni neurológico, ni cardíaco, ni renal en los pacientes adultos post-estreptococo.
Eso es muy importante decirlo y también es importante decir que no pedimos nunca asto en ningún paciente adulto porque en general todos los pacientes adultos han tenido contacto con el estreptococo y tienen asto elevado o no, pero no nos sirve de nada si el hisopado, si queremos diagnosticar estreptococo, pero no pedimos asto. Bueno, me fui de tema. Esto es otro tipo de artritis. Ah, y aparte de la artritis postestreptocóxica, generalmente no se acompaña de todas las otras manifestaciones de las artritis reactivas, ¿sí? Es solamente compromiso articular. En general, la artritis reactiva tiene buen pronóstico y al año la mayor parte de las reactivas se autolimitan. La mayor parte tiene una evolución intermitente y se termina autolimitando. Más o menos hasta un 20% pueden tener una enfermedad persistente y un 30% pueden desarrollar una sacroiliitis posteriormente, puede ser hasta a 15 años después. Los factores que tenemos relacionados con la patogenia de la artritis reactiva pueden estar relacionados con el germen o con el huésped. Relacionados con el germen, se ha demostrado que en el líquido y la membrana sinovial, si bien no se aísla el germen, pero se pueden aislar algunos componentes bacterianos. También vemos que en estos pacientes persisten esos componentes bacterianos en diferentes zonas del organismo y que los anticuerpos contra ese tipo de bacteria que provocó la artritis son persistentemente elevados más que los pacientes que no desarrollan artritis. Y relacionados con el huésped tenemos el factor genético, como siempre el HLA-27 positivo va a dar una predisposición a estos pacientes a desarrollar artritis luego de estas infecciones. La teoría del mimetismo molecular nos habla de ciertos péptidos de las bacterias que generan la reacción inflamatoria porque son similares a otros. Bueno, y el transporte de los péptidos por el sistema HLA, que es lo que hace que después se encuentren los componentes bacterianos en distintas zonas del cuerpo. Las bacterias más relacionadas con la artritis reactiva para las enteropáticas son la Shigella, la Salmonella, la Yersinia, el Campylobacter y para las infecciones geniturinarias la clamidia y el uroplasma, pero también puede estar relacionado a otras infecciones. Estas son las más frecuentes. Y muchas veces la realidad es que no se llega a aislar el germen o se conoce de la infección pasada, pero el paciente nos llega 3 o 4 semanas más tarde y no tenemos aislamiento del germen. La tasa de incidencia en Argentina es de 19 cada 100.000 personas. Es más frecuente entre la segunda y cuarta década de la vida, o sea, en pacientes jóvenes. La artritis reactiva postdisentérica tiene igual prevalencia en hombres y mujeres, pero la posvenérea es muchísimo más. Los síntomas se inician entre 1 a 4 semanas posteriores al proceso infeccioso. Y muchas veces, no solo que no tenemos el germen, sino que la infección puede pasar desapercibida o haber sido muy indefinida. Y sospechamos que el paciente tiene una artritis reactiva por el tipo de presentación, porque son pacientes que se presentan con artritis explosiva, mucho derrame articular, mucho dolor y limitación, generalmente oligoarticulares, por ejemplo, y sobre todo en miembros inferiores, por ejemplo, rodillas y tobillos, a veces algún dedo de la mano y reactantes de fase aguda muy elevados, muchísimo más elevados que el resto de las espondiloartritis. Y lo que vemos es que el paciente a lo largo del tiempo persiste con esas mismas articulaciones inflamadas y no va agregando otras articulaciones. Eso muchas veces nos hace sospechar en artritis reactiva si es que obviamente no tenemos otros síntomas extraarticulares, eh, a diferencia de la sospecha de otras artritis periféricas, ¿no? Las manifestaciones articulares, como les decía, es más frecuente la afectación de miembros inferiores, sobre todo rodillas y tobillos. En general se presenta como una oligoartritis, o sea, 5 articulaciones o menos, asimétrica eh, y muy aguda, de un inicio muy agudo. En general son pacientes que los vemos en la guardia. No es el paciente que viene deambulando hace meses, como un paciente con AR, que quizás viene dando vueltas hace meses con algunas articulaciones inflamadas, sino que estos son pacientes que aparecen en la guardia o muchas veces internados. El compromiso axial cuando se presenta también es asimétrico y pueden tener entesitis hasta en un 50% y dactilitis también, no tan frecuente como en la psoriasis, pero sí hasta en un 30%.
Bueno, las manifestaciones extraarticulares que son muy características, cuando las tenemos obviamente es mucho más fácil sospechar el diagnóstico. Las manifestaciones oculares, la mayor parte son conjuntivitis, la mitad de los pacientes tiene conjuntivitis, pero también podemos encontrar uveitis en estos pacientes, uveitis unilateral, como decíamos. Cuando el paciente tiene uveitis, es muy probable que tenga HLA-27 positivo y que sea un paciente que tenga recurrencias y que tenga una artritis más severa. En cuanto a los síntomas urogenitales, podemos encontrar cervicitis o uretritis. La nefritis por IgA puede estar asociada. Puede haber diarrea, dolor abdominal, inflamación del colon símil enfermedad de Crohn, balanitis circinada, que ahora vamos a ver en la foto. En la piel y las mucosas puede haber estomatitis, el eritema palatino, eritema nodoso. También es una de las manifestaciones extraarticulares de esta enfermedad, las úlceras orales, eh, la queratodermia blenorrágica, que es una erupción maculopapular con descamación, generalmente en plantas y palmas de las manos. Y puede haber compromiso unguial también con onicólisis, hiperkeratosis. Esta, por ejemplo, ahí en la izquierda vemos la queratodermia blenorrágica, ven que parece una psoriasis, digamos, siempre damos vuelta dentro de la misma patología, ¿no? Del mismo grupo de patologías, y la queratodermia es bastante parecida a una psoriasis palmoplantar. El compromiso del ojo, que lo único que vemos es ojo rojo. Nosotros no podemos diagnosticar si ese paciente tiene una conjuntivitis o una uveitis solamente a la vista, porque ambas van a tener ojo rojo y sí o sí tiene que ser evaluado por un especialista con lámpara de hendidura. Bueno, ahí tenemos la velocitis y la balanitis circinada. Como ven, a veces las lesiones pueden ser también muy parecidas a la sífilis y confundir, que también puede tener bueno, el tratamiento en la artritis reactiva, los antibióticos los usamos solamente si tuvimos rescate del germen. Antes se usaban esquemas de antibióticos empíricos en artritis reactiva, hoy en día no lo hacemos. Sí buscamos el germen activamente con hisopados orales o vaginales, con cultivo de ese si todavía es posible, pero no tenemos un rescate de germen, damos tratamiento antibiótico. Los corticoides pueden ser locales, si es una artritis de pocas articulaciones, se puede tratar con infiltraciones. Si es una poliartritis, en general, estos pacientes son muy sintomáticos, así que siempre suelen recibir corticoides sistémicos, hasta dosis bastante altas, también más altas que en otras artritis. Eh, y si los síntomas persisten por más de 3 meses, recurrimos a las drogas, por ejemplo, el Otrexapt. Perdón, algo que vuelvo para atrás a la psoriasis que no dije, en los pacientes con psoriasis no usamos corticoides sistémicos porque tienen mucho efecto de rebote en la piel. Entonces, por más que tengan, salvo que tengan una artritis periférica muy severa y necesitemos sí o sí utilizarlos, tratamos de evitar los corticoides sistémicos y también los tenemos entrenados para que en una guardia no se dejen colocar inyecciones de corticoides porque están bárbaros por unos días y después tenemos un rebrote muy difícil de tratar. Perdón, me fui a la psoriasis por un momento porque me pareció importante esa aclaración. Volviendo a la artritis, a las artritis enteropáticas, que es lo que nos falta, algo cortito, son las artritis que están relacionadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto al Crohn como a la colitis ulcerosa o a la colitis inespecíficas también. Es más frecuente en Crohn la aparición de artritis, es más frecuente en hombres, perdón, la aparición es igual en hombres que en mujeres. Es una artritis que no suele ser erosiva o destructiva, que es reversible. Muchas veces aparece junto con el compromiso intestinal o después, y en muy bajo porcentaje de los casos puede aparecer antes de los síntomas intestinales. En general tiene relación con la severidad del cuadro intestinal, o sea, el paciente suele estar activo del ortigar cuando el colon es activo. Y tenemos dos tipos de artritis enteropáticas, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 son agudas y autolimitadas relacionadas con la actividad inguinal. Las dos tienen una actividad persistente que no es tan dependiente del control de la manifestación intestinal, sino que hay que tratar la parte como una artritis eh, por separado, porque por más que el colon mejore, muchas veces la artritis no mejora, se asocia más con uveitis.
y puede ser migratorio. Bueno, el compromiso axial en las artritis enteropáticas no es tan frecuente, solamente un 10 a un 20%. Es más frecuente en hombres que haya compromiso del feto axial y se puede presentar en dos formas, como una espondilitis anquilosante idéntica a la espondilitis anquilosante o como una sacroiliitis aislada. Este tipo de compromiso axial no está relacionado tanto con las exacerbaciones de la enfermedad intestinal, y muchas veces también los previenen a esos síntomas, ¿sí? Y otras manifestaciones extraintestinales que podemos ver, aparte de la artritis, son las ulcerares, o ahí que tenemos de vuelta la uveitis, que también es una uveitis aguda y unilateral anterior, pero también estos pacientes pueden tener conjuntivitis o epiescleritis, que son otros compromisos inflamatorios que vemos en en otras patologías, no tanto en las seronegativas. Compromiso dermatológico en las enfermedades inflamatorias intestinales es bastante frecuente, hasta un cuarto de los pacientes pueden tener eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, que es mucho más frecuente en la colitis ulcerosa, y también pueden tener síndrome de Sweet, epidermolisis bullosa, digamos, muchos tipos de compromisos de piel asociados a la enfermedad intestinal. Bueno, y con respecto al esqueleto, podemos encontrar osteoporosis, osteopenia, sobre todo relacionado con lo que es la nutrición del paciente a lo largo de los años, sobre todo en los pacientes con la diagnóstica, y muchas veces por los tratamientos con corticoides también podemos encontrar osteonecrosis, lo más común de morar. Bueno, son pacientes que también los vemos en conjunto con los gastroenterólogos y que a veces requieren, porque hoy en día prácticamente todos los pacientes con compromiso persistente de intestino, digamos, que no responden a mesalazina, están con biológicos, así que tratamos de encontrar tratamientos en común que nos sirvan tanto para el componente de artritis como para el componente intestinal, que en general en este caso es el que domina las decisiones. Y bueno, eso es todo, resumidamente.